Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el último episodio terminamos después del primer encuentro entre Ruth y Booz, y él le había favorecido y le había introducido en el círculo de sus siervos, permitiéndole espigar en sus campos y haciendo provisiones extraordinarias para ella. Y ahora seguimos en Ruth 2, 17 al 23. Dice así: Ruth espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo: Además, él me dijo: Debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: Es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. Después de desgranar lo que había recogido, Ruth quedó con una fabulosa cantidad de grano de cebada de 22 litros. Esto significó que las dos viudas tendrían pan durante meses, así resolviendo el primer problema, el problema del hambre. Y Ruth también le dio lo que había sobrado de su comida, la misma comida que Booz le había dado. Y Noemí vio cuánto había espigado. Y sabiendo que esa cantidad habría sido imposible sin ayuda, ella preguntó acerca de quién fue el hombre que se había fijado en ella. En el 19, la declaración es: Bendito sea el que se fijó en ti. Y ahora, regresando al versículo 10, encontramos el mismo lenguaje en boca de Ruth, cuando le dijo a Booz: ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Así ese hombre se fijó en Ruth. Las dos viudas reconocieron a ese hombre como el que se fijó en Ruth. Y la manera en la cual el narrador dictó el versículo 19 lo hace más dramático porque guarda el nombre del hombre hasta el final. Dice: Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Y es muy dramático cómo se revela hasta la última palabra del enunciado. Ahora Noemí repitió su bendición y alabó al Señor por su fiel amor, su Gesed. Dice: Sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Es muy interesante que está alabando al Señor por su fiel amor, que no se había olvidado de los vivos, como Noemí y Ruth, ni de los muertos. Acuérdense de que vimos un problema al principio, porque los tres hombres habían muerto sin descendencia, sin linaje. Sus linajes fueron aniquilados, borrados de la faz de la tierra, y las mujeres quedaron desamparadas necesitando pan, para no ser aniquiladas. Y aquí es obvio cómo Dios ha provisto por las viudas, proveyéndoles pan. Pero ¿qué de los muertos? Vamos a tener que seguir leyendo para ver cómo Dios estaba acordándose de ese linaje extinto de Elimelech. Luego Noemí explicó a Ruth que Booz fue uno de sus parientes cercanos. Interesante, Noemí está incluyendo a Ruth en la familia. Versículo 20 dice: El hombre es nuestro
pariente. No dice mi pariente, dice nuestro pariente, incluyendo a Ruth en la familia. Ahora, los parientes tenían varias responsabilidades en Israel, y podemos regresar a Levítico y a Números para ver algunas de sus responsabilidades. En Levítico 25:25 encontramos que una responsabilidad fue comprar propiedad que alguien había tenido que vender. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Otra responsabilidad fue redimir de la esclavitud. En el mismo capítulo 25 de Levítico, versículo 47, dice, si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y se empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío, o el hijo de su tío podrá redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Quizás Noemí ya haya tenido una esperanza de que Booz pudiera hacer algo mayor, no solo para ella, sino también para el linaje de Elimelech, para los muertos, porque quiso evitar que Ruth se encontrara con jóvenes. Dijo a Ruth, su nuera, en el 22, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Aparentemente, Noemí quiso que estuviera Ruth solamente con las criadas, con mujeres, con jovencitas. Pero luego encontramos que el capítulo para en seco, con un anticlímax, porque dice simplemente que Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y luego termina diciendo, y ella vivía con su suegra. Con las criadas y ahora con su suegra. Este narrador es un cuentista magistral. Él ha dado pistas, ha usado lenguaje ambiguo para dejar en nuestra mente una idea acerca de quizás una química o quizás un interés entre Booz y Ruth, pero luego termina con este anticlímax, y ella vivía con su suegra. Ningún contacto con Booz, simplemente dos viudas viviendo juntas. Así termina este capítulo. Y esta conclusión desilusionante nos podría hacer pensar que estamos imaginando cosas, estamos inventando cosas, nos hemos adelantado en nuestras mentes, pero tendremos que esperar hasta el capítulo 3 para ver lo que pasó. Pero hasta ahora podemos observar algo extraordinario que Dios está haciendo, sin tener sus acciones mencionadas aquí. Es claro que algo está pasando en Noemí y a Ruth. Noemí fue la que terminó el primer capítulo amargada en contra de Dios, diciendo que Dios estaba en su contra, y diciendo a las mujeres de Belén, no me llamen placentera, llámenme Mara, llámenme amarga. Y ahora termina este capítulo 2 alabando al Señor por su fiel amor. Ella había regresado al territorio de Israel. Ahora la pregunta es, ¿volvería también al Dios de Israel? ¿Y qué de Ruth? Es obvio que tanto Booz como Noemí como Dios mismo estuvieron introduciendo a Ruth la moabita más y más en el círculo del pueblo de Dios. Booz incluyéndola entre sus criadas, Noemí declarándola parte de la familia, no abandonada, sino con un pariente cercano. Y así Ruth es el anticipo de la inclusión de los excluidos, de la cercanía de los lejanos, de la redención de los gentiles, de las naciones, por medio de Jesucristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!